Mi nombre es Blanca Margarita Moreno Ramírez, soy médico especialista en psiquiatría, me encuentro en el Hospital Ángeles de Lindavista en la Ciudad de México. La esquizofrenia es un trastorno, se considera trastorno porque no conocemos claramente sus causas. Afecta aproximadamente al 2% de la población mundial y es una de las principales causas por las cuales ingresa un paciente a una unidad psiquiátrica para hospitalización. Unos síntomas que llamamos positivos y otros síntomas que llamamos negativos. Los síntomas positivos son aquellos que nosotros esperamos que no estén en la población, que no estén en las personas, pero los pacientes los presentan. Son las ideas delirantes. Las ideas delirantes son muy características en la esquizofrenia. Hablamos de delirios que son sistematizados, abarcan toda la vida del paciente. Quiere decir que no es exclusivo, por ejemplo, de la escuela o del trabajo o de la vida familiar. Generalmente son distintos tipos de ideas delirantes, pero podemos observar presente la paranoia, o sea, el miedo. Los pacientes pueden tener la sensación de ser perseguidos, de ser observados, a veces por la televisión, a veces por el radio, a veces que hay cámaras grabando en sus casas y bueno, confabulan a veces que son varias personas las que están involucradas. También tenemos las alucinaciones. Las alucinaciones son de distintos tipos y tienen que ver con los sentidos. Pueden tener alteraciones en la sensopercepción de tipo auditivo, donde escuchan voces. Las voces pueden ser de varias personas que a veces están conversando entre sí, a veces se dirigen al paciente, le dan órdenes, por ejemplo, salte, camina, a veces que se hagan ellos daño, que son delicadas. A veces ofenden al paciente, a veces no se entienden, solo son murmullos. Otras alteraciones en la sensopercepción pueden ser alucinaciones visuales. Pueden ver personas que ya fallecieron, gente atravesando las paredes, cosas extrañas, gente que deforma la percepción de la cara de otras personas. Pueden tener alteraciones olfatorias como percibir olores a podrido, a gas. También a veces percibir que los alimentos están descompuestos y ese es un motivo por el cual a veces los pacientes no comen. También pueden tener sensaciones en el cuerpo, por ejemplo, tener una sensación de que hay algo dentro de ellos, ¿no? También tenemos otros síntomas muy característicos de la esquizofrenia que son los síntomas negativos. Los síntomas negativos son la ausencia o la incapacidad de algunas situaciones que nosotros esperamos que los pacientes sí tengan. Y tenemos, por ejemplo, el aplanamiento afectivo. El aplanamiento afectivo, como su nombre lo dice, es la incapacidad en que los pacientes pueden expresar sus emociones, ya sea con el tono de su voz o con las expresiones, por lo cual nosotros vemos la cara de los pacientes aplanada. También podemos tener alogia. La alogia es una alteración en el lenguaje donde al principio puede ser extraña la forma en la que ellos se comunican y no poder entender completamente cuál es el discurso que nos quieren dar. Pero con el tiempo, si el paciente no se trata, el lenguaje a veces ya puede ser completamente incoherente e incongruente. También podemos tener la anedonia, que es la incapacidad de los pacientes para disfrutar. Por ejemplo, la intimidad, salir con un amigo, comer, disfrutar de una reunión. También suelen tener el aislamiento, son pacientes que permanecen horas, días, semanas en una habitación, no tienen el interés de socializar con las demás personas. Otra característica también es la abulia. La abulia es la incapacidad de iniciar una actividad y de persistir en ella. A veces puede ser porque no va a trabajar, no lo pueden referir los familiares, no va a la escuela, pero también incluye su cuidado o higiene, por lo cual los pacientes pueden no cuidarse, cortarse las uñas, lavarse los dientes, bañarse. Otra característica de la esquizofrenia son las alteraciones conductuales. Pueden tener ellos conductas extrañas, movimientos anormales, pueden pasar de la catatonia, donde los pacientes pueden permanecer en una posición durante días u horas,
a pesar de que esa posición pueda ser dolorosa, o cursar con agitación y movimientos agresivos de forma violenta. Un paciente, para que nosotros digamos que tiene esquizofrenia, deben de pasar al menos 6 meses con todos estos síntomas. No solamente es un tratamiento médico, necesitamos el apoyo de la sociedad, el apoyo de la familia, y cabe mencionar que muchos pacientes o familiares no acuden a un servicio médico por el estigma. Desafortunadamente, México es un país con alto estigma hacia los trastornos mentales. Este trastorno nosotros lo vemos aproximadamente de los 16 hasta los 35 años de edad, pero no excluye que lo veamos en niños también o en ancianos. Hay algunos factores de riesgo como la existencia de esquizofrenia en la familia, trastorno bipolar, autismo, pero no podemos decir que hay una causa. A veces está asociado al consumo de sustancias adictivas como la marihuana o la cocaína, pero no tenemos claramente identificada una causa. Es un trastorno que generalmente tiene un inicio insidioso, lento, donde podemos ver pródromos con cambios en los pacientes. Por ejemplo, el aislamiento, la dificultad para socializar con otras personas, el poco interés. Entonces, estos cambios sería buena idea no minimizarlos y acercarnos con nuestro hijo o nuestra hija o nuestro familiar, observar más detenidamente y buscar ayuda con un especialista. Ahora, los adultos a veces o generalmente vienen traídos por sus familiares, porque aquí existe una característica muy importante donde los pacientes no tienen la conciencia o la advertencia de que se encuentran enfermos. Ellos estas ideas delirantes, las alucinaciones, las viven de una forma real, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente son las familias quienes los acercan a los servicios médicos. Las consecuencias pueden ser muy graves. El trastorno puede deteriorar el cerebro como tal. Los pacientes pueden tener a veces dromomanía, que es que salgan caminando y se pierdan, ¿no? A veces los vemos desafortunadamente en las vías públicas a los pacientes. Puede haber suicidio, también puede haber homicidio. También no quisiera que se quede con la idea que un paciente con esquizofrenia es agresivo o violento o que termina siendo una persona que atenta siempre contra las demás personas o contra sí mismo, pero son parte de las consecuencias. Es importante el tratarlos y tratar de reinsertarlos tanto en la familia como en la sociedad, porque son personas. Inicialmente se realizan estudios que pueden ser de imagen, de sangre, para descartar otras causas de tipo orgánico generalmente. El tratamiento consiste en toda una red de apoyo que va desde el médico psiquiatra, el psicólogo, neurólogo. Hay otras especialidades que nos ayudan en el diagnóstico, descartando causas orgánicas como son medicina interna, endocrinología, certificados. Los pueden encontrar en todo Grupo Ángeles, en los hospitales que hay a nivel nacional. Tenemos todos los recursos para poder hacer los estudios que requieren sus pacientes. Gracias.